bueno, construyendo confianza en la inteligencia artificial a través de la regulación. Primero quiero hablar sobre la necesidad de regular, si sí hay necesidad de regular, o qué hay necesidad de regular, o no hay necesidad de regular. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿por qué es necesario regular la inteligencia artificial? Pues lo primero es que hay que tener en cuenta que a pesar de ser una tecnología que tiene o que representa grandes oportunidades para la humanidad, específicamente para países como Colombia que tienen todavía problemas de pobreza, de inequidad, problemas en el área de salud, en la movilidad de las ciudades, en la educación, problemas, digamos, de financiación del gasto público, pues aparece la inteligencia artificial como una gran herramienta para ayudar a solucionar esas problemáticas públicas. Y por otro lado, pues se ha visto que es una herramienta maravillosa para que los empleados en las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, pues puedan ser mucho más productivos, como que se aumentan sus capacidades gracias a la inteligencia artificial. Y, y por otro lado, digamos, para la vida personal de todos nosotros, sobre todo con la disponibilidad que tenemos ya de la inteligencia artificial generativa a través de herramientas como ChatGPT o todas las que se parecen a ella. Pero sabemos que a pesar de ser una herramienta que tiene o que ofrece toda esta cantidad de oportunidades, también puede causar daños si no se maneja adecuadamente. Esto incluye riesgos a la privacidad, pues porque se manejan datos y puede haber datos nuestros. La discriminación, muchas veces los algoritmos han sido entrenados con datos que tienen sesgos, entonces es posible que algunas sugerencias sobre la toma de decisiones que haga la inteligencia artificial pueden estar sesgadas y dar lugar a la discriminación de algunos grupos poblacionales específicos y específicamente los más vulnerables. Puede haber riesgo de transparencia o explicabilidad que si se están tomando decisiones basadas en inteligencia artificial, pues es muy importante que los ciudadanos, por ejemplo, el Estado le pueda explicar por qué se están tomando esas decisiones, o inclusive si un banco está otorgando un crédito aprovechando herramientas de inteligencia artificial que le pueda explicar, bueno, qué fue cuáles fueron los criterios que se utilizaron. O sea, que haya esa posibilidad de ser transparentes con los usuarios y que se pueda explicar a los que la usan. Y temas de seguridad, que ya no solo es ciberseguridad, sino seguridad física, porque hay herramientas ya en el mundo físico, no sé, redes de telecomunicaciones, redes de energía, puertas para entrar un carro a un edificio, los carros autónomos. Bueno, hay muchas cosas que en el mundo real ya funcionan con inteligencia artificial, entonces se puede poner en riesgo la seguridad, la integridad física de las personas. Eh, entonces, la regulación pues es esencial para proteger nuestros derechos humanos y asegurar que se utilice para el beneficio social y económico. Además, necesitamos reducir las asimetrías de información entre quienes desarrollan esta tecnología y quienes la usan o son afectados por ella, porque, digamos, los que desarrollan la tecnología, las grandes empresas de tecnología, saben cómo entrenaron los algoritmos, con qué datos, conocen los modelos que hay detrás, pero eso puede estar totalmente lejano y desconocido para las personas que lo usan. Entonces, un poco también con la regulación se busca un poco como reducir esa distancia que hay entre el conocimiento de los que la desarrollan y los que la usan.
Algunas personas piensan que debemos regular la inteligencia artificial, pues porque todos lo están haciendo. Europa lo está haciendo, Canadá tiene un proyecto de ley, ahora Brasil tiene un proyecto de ley, varios países de América Latina. Entonces, bueno, en Colombia también tenemos que regular la inteligencia artificial. China está regulando, entonces, pues no nos podemos quedar atrás, pero esto puede crear un falso sentido de urgencia y llevar a regulaciones que no sean realmente efectivas. No se trata de seguir una moda global, sino de regular con propósito y evidencia. Evidencia es saber realmente cuáles son los problemas, los riesgos que enfrentamos en nuestro país y que tengamos evidencia de realmente cómo es que se está impactando negativamente a las personas de nuestro país. Entonces, no es regular porque es una moda, porque todo el mundo está regulando, sino ojalá podamos regular basados en evidencia. Quiero entonces ahora hablar de varios tipos de regulación. En general, para regular cualquier cosa, existen dos tipos principales de regulación, que son las normas vinculantes, que es la que se conoce como hard law. Ya vamos a ver cuáles son. Son como las leyes, los decretos, lo que son vinculantes, o sea, quiere decir que es obligatorio, lo que se establece en una ley es obligatorio, toca cumplirlo. Y las normas no vinculantes o lo que se llama soft law. Y además hay otros mecanismos alternativos de regulación, en particular útiles para la regulación de la inteligencia artificial. Entonces empecemos con las normas vinculantes. Las normas vinculantes establecen obligaciones legales claras que deben cumplirse. Estas leyes son esenciales para manejar los riesgos más altos asociados con la inteligencia artificial. Entonces hay riesgos muy, muy altos y tal vez es útil poder regular y saber qué hacer con esos usos que son de alto riesgo, ¿sí? Entonces tal vez para eso sería muy útil poder regular la inteligencia artificial, poder decir qué requisitos se deben cumplir, por ejemplo, para los desarrolladores o qué cuidados deben tener las personas y así. Algunos ejemplos de esas normas vinculantes son, pues la más importante y la más conocida es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que empezaron a redactar, digamos, los países de la Unión Europea y lo aprobó pues el Parlamento Europeo, fue aprobado por los 27 países miembros de la Unión Europea en 2024. Ya más adelante vamos a ver un detalle adicional de esta ley, pues porque es una de las leyes más importantes. También el Consejo de Europa eh, como que expidió un convenio marco sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, también en 2024. Ahora vamos a ver cómo las diferencias entre esta ley de la Unión Europea y este convenio marco, que también es vinculante para los países signatarios de este convenio, que no necesariamente son de la Unión Europea. El único país que ha aprobado un proyecto de ley de inteligencia artificial en América Latina es Perú, que es la ley 31814 del 2023. También vamos a ver un detalle de ella. Y hay un caso interesante que es del estado de Colorado en Estados Unidos, que aprobó como la primera ley integral de inteligencia artificial en los Estados Unidos. Y bueno, tenemos proyectos de ley que no han sido aprobados en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, Costa Rica, México, Panamá, y hay países donde hay 15 proyectos de ley, 10 proyectos de ley. Bueno, está los congresos llenos de proyectos de ley. De eso entonces ya va a hablar Alejandro. Ahora, las normas no vinculantes proporcionan directrices que fomentan buenas prácticas, pero sin imponer obligaciones legales estrictas. O sea, no es obligatorio, sino que a lo que se llama es como a la buena voluntad. Entonces, son normas como, por ejemplo, principios éticos, bueno, buenas prácticas, declaraciones de principios que adoptan, por ejemplo, un grupo de países o declaraciones de principios empresariales. Una empresa puede tener una declaración de principios para desarrollar soluciones de inteligencia artificial o marcos regulatorios, bueno, que sean voluntarios, códigos de conducta profesionales o los mismos estándares. Eh,
Algunos ejemplos de estas normas no vinculantes son, por ejemplo, los principios que estableció la OECD, que fue pionera en 2019, estableciendo 5 principios básicos para la inteligencia artificial, y hizo una actualización hace poco con la aparición, digamos, de la inteligencia artificial generativa, y hizo como una actualización donde sobre todo incluye temas relacionados ya con el tema laboral o los riesgos, digamos, laborales. Eh, Me gusta mencionar el marco ético para la inteligencia artificial que se hizo en Colombia en 2021. Muy pocos países tienen marcos éticos y Colombia tiene un marco ético. Eh, y pues yo estoy, digamos, orgullosa de haber ayudado a construirlo, apoyando al gobierno de Colombia desde la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, donde trabajé hasta el 2023. La recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO es uno de los marcos éticos pues, más generalizados y más importantes, y y que ha sido promovido, además porque fue adoptado por 193 países del mundo, y la UNESCO está desarrollando acciones para darlo a conocer y para que se implemente pues, ese marco ético. eh, hay, Hubo una cumbre interesante y que marcó un hito, que fue una cumbre que hubo en el Reino Unido en el 2023, que es la AI, se llamó el AI Safety Summit, que se hizo en Bletchley, y entonces se llamó la declaración de Bletchley, y básicamente era pensando en cómo afrontar los riesgos, pero como los riesgos catastróficos de la inteligencia artificial, lo que se llaman sí, los riesgos de frontera de la inteligencia artificial, o sea, los que ponen en riesgo la seguridad, o lo que se llama safety en inglés. Eh, entonces, eso fue como un hito importante en materia de regulación. Después la ONU, ya la Organización de Naciones Unidas, también adoptó una resolución o expidió una resolución en 2024. Y este año, a principios del año, también hubo pues otra declaración en el otro summit que hubo, como la continuación de este que hubo en el Reino Unido, que es este AI Action Summit, que se hizo en París, y hubo una declaración sobre la inteligencia artificial inclusiva y sostenible para las personas y el planeta. Entonces, así como esto del Reino Unido era más como orientado a los riesgos catastróficos, esto fue orientado más como a la acción, así se llama el Action Summit, más a la innovación, más al impacto económico de la inteligencia artificial, y como a las oportunidades que hay en la inteligencia artificial. Ese fue como un cambio, y fue suscrita como por más de 64 actores entre organismos y otro tipo de organizaciones. Digamos que a este foro fueron miles y miles y miles de personas ahí en París, y bueno, es como clave pues lo que allí se habló. Existen también mecanismos alternativos de regulación, como por ejemplo la certificación. Yo me puedo certificar, que ahora vamos a ver un ejemplo. Auditorías. Yo puedo llamar a una auditora que me haga auditoría de cómo estoy yo desarrollando un sistema de inteligencia artificial, o lo que se llaman entornos de prueba regulatorios, como los sandbox regulatorios. Los sandbox regulatorios son como unos espacios que se propician. Por ejemplo, ha sido muy utilizado en el sector financiero y con todo el tema de fintech. Si ayer estuvieron hablando de fintech, entonces ahí pudieron haber conocido de los sandbox regulatorios, y básicamente se hace como un espacio controlado a donde se invita a empresas del sector privado a que se desarrollen, digamos, desarrollen su negocio en un marco que está siendo controlado y que está siendo observado. Y básicamente lo que se observa es cómo estos nuevos negocios, estos negocios disruptivos, o estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que es una tecnología disruptiva, cómo afecta el cumplimiento de algunas leyes ya existentes. Entonces, por ejemplo, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un sandbox regulatorio para ver cómo
cómo se desarrolla, cómo los proyectos de inteligencia artificial cumplían la ley de protección de datos personales desde el diseño y por defecto de esas soluciones de inteligencia artificial. O sea, hay una ley que ya existe, entonces yo invito a un grupo de empresas a que desarrollen su negocio y como que confronten esa ley. Entonces, como resultado de los sandbox, lo que salen son unas recomendaciones sobre qué habría que cambiarle a la ley. Esa ley se quedó chiquita en tal y tal, o se quedó obsoleta en tal y tal, o le hace falta tal y tal. Entonces, esa es la utilidad como de los sandbox regulatorios, que son unos espacios de experimentación regulatoria y que, pues, por lo menos a mí personalmente me parecen maravillosos. Algunos ejemplos entonces de estos mecanismos alternativos son un programa de certificación ética para sistemas autónomos e inteligentes que tiene la IEEE. Brasil, la Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil diseñó e hizo la convocatoria para un sandbox regulatorio para la inteligencia artificial y la protección de datos, y este que ya mencioné, que es el sobre privacidades del diseño y por defecto en proyectos de inteligencia artificial en Colombia. Vamos a ver ahora entonces algunas iniciativas globales y regionales en materia de regulación, y ya vamos a ver que hay unas mezclas de normas vinculantes y no vinculantes. Entonces empecemos por Europa. Pues la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Este es un enfoque regulatorio horizontal basado en riesgos. Horizontal porque se manejan riesgos como para todos los sectores y no se está regulando un sector, por decir algo, la inteligencia artificial en el sector salud, en el sector transporte. No, es horizontal y es un enfoque basado en riesgos. Ya vamos a ver en detalle eso. Y lo que les decía, el convenio marco del Consejo de Europa. Entonces vamos a ver en detalle estos dos. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea el proceso empezó en 2019 y fue aprobada finalmente por el Parlamento Europeo el 14 de marzo de 2024. Y la implementación es una implementación que es gradual. Poco a poco se van empezando a implementar ciertas partes de la ley. Como les decía, es un enfoque regulatorio basado en riesgos. Ya vamos a ver cuáles tipos de riesgos se definieron. Son riesgos a la salud, a la seguridad o a los derechos fundamentales o al bienestar económico o al medio ambiente. Rige para los 27 Estados miembros y el objetivo pues es que la inteligencia artificial sea digna de confianza, segura y respete los derechos fundamentales de la Unión Europea al tiempo que apoye la innovación. O sea, tratan de hacer una cosa que sí prohíbe cosas, porque esta ley prohíbe cosas, eh, pero que también apoye la innovación. Entonces, lo primero que define son unos niveles de riesgos, un riesgo inaceptable. Entonces, la ley prohíbe los sistemas de riesgo como aquellos que manipulan el comportamiento humano o permiten puntuaciones sociales, lo que se llama el social scoring, un poco lo que hacen en China. Esto está prohibido en la Unión Europea. O sea, que se califique al ser humano con herramientas basadas en inteligencia artificial. O sea, que lo miren en una cámara y le den un puntaje por las cosas que está haciendo, por lo que están viendo por allá en un video de una cámara. Eh, Eso es un ejemplo. Prohíbe específicamente eso. También para los sistemas de alto riesgo, ¿cuáles son? Los sistemas utilizados en áreas como educación, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que permiten detectar si una persona está en riesgo de desertar, de deserción escolar. En el empleo, por ejemplo, se utilizan soluciones de inteligencia artificial para hacer convocatorias para aplicar a un empleo. Pues se reciben miles de hojas de vida, y la inteligencia artificial como que participa pues en todo ese proceso de selección o la aplicación, o para la aplicación de la ley, para todo el tema de cómo detectar si una persona es susceptible de cometer un crimen o evadir impuestos, por ejemplo, cosas así, o temas de infraestructura crítica. Entonces, esos sistemas que se determinan como de alto riesgo, entonces
tienen unas obligaciones y requisitos estrictos. Entonces tienen que tener unos planes de gestión de riesgo, tienen que cumplir con los temas de calidad de datos, con documentación específica y tienen que permitir la supervisión humana y todo y cumplir con todas las normas de transparencia. Y entonces eso es lo que debe ser vigilado por una entidad, pues que se debe crear para tal fin, porque si yo prohíbo unas cosas, yo debo tener una entidad que sea la que vigile si eso sí se está cumpliendo o no. Como en el caso de protección de datos personales, que la Superintendencia de Industria y Comercio, la delegada de protección de datos personales, es la que revisa si las empresas o las entidades públicas están cumpliendo la ley de protección de datos personales. Bueno, eh, se definen también aplicaciones de riesgo limitado, como los sistemas, como los chatbots, que tendrán pues requisitos mínimos, principalmente de transparencia, y los de riesgo mínimo, como los videojuegos o los filtros de spam, que están sujetos a medidas voluntarias. Entonces, bueno, se está desarrollando esta ley y en 2023 aparece la inteligencia artificial generativa con ChatGPT, este boom que hubo en 2023. Entonces, en medio de la ley, oh Dios, la inteligencia artificial generativa, entonces les tocó hacer como una adenda específica para la inteligencia artificial generativa, pues porque no había sido tenido en cuenta. Las empresas que violen las normas ya establecidos en la ley en general podrán enfrentar multas de hasta 6% de sus ingresos anuales globales o hasta 30 millones de euros, lo que sea mayor. La ley establece mecanismos de gobernanza, incluido la creación de una Junta Europea de Inteligencia Artificial para facilitar la implementación y el cumplimiento. Y, digamos, en materia de promover la innovación, entonces habilita la posibilidad de desarrollar sandbox regulatorios, que son estos entornos controlados para fomentar la innovación, facilitar el desarrollo, la prueba y la validación de sistemas innovadores de inteligencia artificial. Bueno, el convenio este que entonces sale también en el 2024 y que también es vinculante para los países signatarios, fue firmado por más de 50 países, incluido Estados Unidos, el Reino Unido, que son países que no han expedido leyes, pero digamos que firmaron este convenio. Este se centra en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por los sistemas de inteligencia artificial. O sea, a diferencia de la ley de inteligencia artificial que se centra en regular la comercialización de productos basados en inteligencia artificial en ese mercado interno de la Unión Europea. Entonces es como con un enfoque diferente. Y los países que firman el convenio se comprometen como a desarrollar, eso lo tengo acá, no, se comprometen como a desarrollar unas legislaciones o no necesariamente vinculantes, pueden ser no vinculantes para pues cumplir con lo que firmaron allí en ese convenio. Por ejemplo, el Reino Unido, que siempre pues también es un referente, tiene un enfoque regulatorio muy diferente después del Brexit, pues a la Unión Europea y es un enfoque más pro innovación. Entonces, a través del libro blanco que expidieron en el 2023, delegaron a reguladores sectoriales en sectores de salud, transporte, finanzas, el desarrollo de pautas para la inteligencia artificial. Y como les conté ahora, desarrollaron la Cumbre de Seguridad de Inteligencia Artificial en 2023, que se enfocó en los riesgos de la IA de frontera, que son esos entendidos como los modelos de inteligencia artificial de propósito general, pero de alto desempeño y como que ponen, y como catastrófico y que pueden poner en riesgo la seguridad de los países y de las personas. Canadá siempre ha sido un referente interesante, es pionero en esto de la regulación de la inteligencia artificial. Ellos desde 2019, siendo casi los primeros, sacaron una directiva, esto para el sector público federal, sobre sistemas automatizados de decisión. Esto es lo que se llama Algorithmic Impact Assessment. Entonces ellos básicamente publican como una metodología para determinar el impacto algorítmico
digamos, antes, durante y después del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en el sector público. Y tienen un proyecto de ley de inteligencia artificial y datos hace tiempos que busca regular sistemas de alto impacto que actualmente está en proceso de aprobación. No ha sido aprobado todavía y es como basado como en riesgo, pero le llaman impacto, porque es el impacto que ya ocasiona ese riesgo, ¿no? Porque el riesgo puede suceder, pero el impacto es lo que realmente ocasiona cuando el riesgo se sucede, ¿sí? Entonces, bueno, ese es como el enfoque de Canadá, pero se parece a lo de la Unión Europea. Estados Unidos, entonces en el 2022 hizo el Blueprint for an AI Bill of Rights y fue enfocado más que todo en definir principios y valores para proteger los derechos humanos alrededor del uso de la inteligencia artificial. El presidente Biden firmó en 2023 una orden ejecutiva, esto tiene que ser cumplido pues por las entidades estatales y por empresas sobre una IA segura, protegida y confiable. No me voy a poner a explicarles toda la orden ejecutiva. Bueno, también el NIST también creó un marco de gestión de riesgos que, como ya vimos, sería una norma no vinculante. Varios proyectos de ley se discuten en el Congreso, proyectos de ley a nivel federal, pero lo que ha habido en Estados Unidos son, bueno, regulaciones sectoriales de inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito laboral, lo que tiene que ver con contratación, o en el ámbito médico, para utilización de inteligencia artificial en dispositivos médicos por la FDA, que es la Food and Drug Administration. Varios estados han aprobado leyes para regular diferentes aspectos de la inteligencia artificial. Unos son como orientados a la transparencia, otros a los temas electorales y los deep fakes y esto. Pero, por ejemplo, Colorado en el 2024 aprobó una ley ya integral sobre inteligencia artificial. Y bueno, llegó el presidente Trump y a través de esta orden ejecutiva revocó políticas anteriores que considerando que eran obstáculos para la innovación. Entonces, en 2025, por ejemplo, se revocó esta orden ejecutiva que había aprobado, que había expedido Biden en el 2023 y ya hace un plan, pide que se haga un plan para aprovechar la inteligencia artificial y volverse la superpotencia en inteligencia artificial. Y bueno, eh, me parece interesante mostrar como el alcance de la ley de Colorado. Esta ley exige a los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, sistemas de alto riesgo, que prevengan la discriminación algorítmica. Entonces ellos deben dar aviso antes de tomar decisiones basadas en inteligencia artificial, explicar el fundamento de las decisiones y ofrecer vías para corregir información personal o apelar las decisiones que fueran tomadas con inteligencia artificial. Entonces esto en el Colorado aplica sistemas de inteligencia artificial en áreas críticas como aprobación de préstamos, alquileres de apartamentos o tratamientos médicos. Entonces, bueno, pues interesante ver cómo a nivel estatal pues se están dando este tipo de leyes en Estados Unidos. Japón es otro enfoque también más como pro innovación, o sea, como el Reino Unido, como Estados Unidos, Japón. Es un enfoque de inteligencia artificial confiable apoyado por la autorregulación guiada por principios. Es coautor de los principios de la OECD del 2019 y aboga por una inteligencia artificial centrada en el ser humano. Expidió en 2019 los principios de IA Society 5.0, que es una guía ética que invita voluntariamente a alinear los sistemas de inteligencia artificial con valores como transparencia, justicia y privacidad. Y con la expedición de la norma, de la ley de la Unión Europea, entonces hizo un anuncio donde dice que ellos se evaluarán caso por caso los sistemas de alto riesgo. Eso lo anunciaron en 2023. Singapur, que es un caso bien interesante,
tiene un marco de gobernanza, un modelo de marco de gobernanza de inteligencia artificial que lo expidió en 2019, también fue muy desde el principio, lo actualizó en 2020 y es una guía práctica para empresas sobre cómo implementar inteligencia artificial de forma ética. Es lo que se llama un enfoque de núcleo blando y perímetro duro, dicen ellos, y promueve buenas prácticas voluntarias en la industria. Expidieron en el 2022 el AI Verify, que es una herramienta para validar la transparencia y responsabilidad de los algoritmos. Y digamos que esta estrategia, este enfoque, pues refleja su rol de ciudad-estado innovador y ellos lo que buscan es ser un sandbox global de gobernanza de la inteligencia artificial. En América Latina, entonces Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y los que yo no sé, porque uno ya no le puede seguir la pista a esto, avanzan con sus propios proyectos de ley. Uno importante es el de Brasil, es un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes y después debe ser aprobado por el Senado, pero entonces el Senado creó una comisión que redactó otro proyecto de ley, entonces está bien uno que viene por la Cámara, otro que viene por el Senado y ahí están. No han aprobado todavía un proyecto de ley, pero digamos ese proyecto de ley del Senado eh, propone también la utilización de sandbox regulatorios. Y digamos una cosa que se está pensando en Brasil es que la Autoridad Nacional de Protección de Datos pudiera ser la autoridad de inteligencia artificial, dado que ellos también proponen un enfoque basado en riesgos y tendría que existir una autoridad que sea pues, la que vigile la implementación de la ley. En Perú está reglamentando su ley, que fue la ley que aprobó en 2023. Este es como el detalle de la ley de Perú. Entonces, la ley de Perú se aprobó en julio de 2023, promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social. Y ahí la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros es la autoridad en materia de inteligencia artificial, así fue definido por la ley y se publicó desde mayo de 2024 el proyecto del decreto reglamentario de la ley, pero todavía no vi que se hubiera aprobado. Y este también es un enfoque regulatorio basado en riesgos y yo lo veo bastante similar a a la ley de la Unión Europea, además de crear, de que ordena crear un centro de computación de alto desempeño, centros de investigación y desarrollo, un centro de datos. Bueno, interesante ver el proyecto de Perú. Conclusiones. Pues al ver este panorama, lo que vemos es que la regulación de la inteligencia artificial ha avanzado rápidamente pues en comparación con otras cosas que se han regulado en el mundo, otras materias que se han regulado en el mundo, pero de forma muy heterogénea. Digamos que por ahora va como predominando en lo que es normas vinculantes el enfoque basado en riesgos, que es el que utiliza la Unión Europea y que está en los proyectos de ley de Canadá, Brasil, bueno, en la ley de Perú. La ética como cimiento, entonces se han promovido marcos internacionales por parte de la OECD y UNESCO a nivel global. El tema de datos y transparencia es clave. Las regulaciones emergentes se apoyan entonces en las leyes de protección de datos. O sea, algunos países no han expedido, digamos, una ley de inteligencia artificial porque digamos que tienen una ley fuerte de protección de datos, entonces ahí están protegiendo, digamos, una parte, pero también se insiste en la transparencia algorítmica. Eso hay insistencia en todos los proyectos de ley en la transparencia algorítmica. En casi todos, pues se crea una nueva institucionalidad, se crean agencias especializadas, como la Agencia Europea de Inteligencia Artificial, pues que se creó en Europa a raíz de la ley, o la Agencia Española, que se creó antes de la ley, pero previendo ya cómo iba a ser cumplir la ley en España. Y lo otro que se ha visto es la cooperación internacional. Entonces hay iniciativas colectivas en el marco de la ONU, por ejemplo, el G7, en una reunión que hubo en Hiroshima se pusieron de acuerdo con cosas, el G20 también,
La OSD también decidió cómo actualizar sus principios para dar cabida a otros enfoques. Y estas declaraciones de Bletchley y la de París, pues son como muestra de que muchos países, independientemente de su enfoque regulatorio, como que se ponen de acuerdo en unos principios básicos en esas declaraciones. En América Latina y el Caribe, pues el énfasis recae en aprovechar la inteligencia artificial para el desarrollo, cómo aprovechamos para que la inteligencia artificial ayude a resolver las problemáticas estructurales que tenemos en estos países, pero sin agravar las desigualdades. Me pregunto yo si se repetirá el efecto Bruselas. El efecto Bruselas es lo que se presentó con la Ley de Protección de Datos Personales de Europa, la GDPR, que pues fue una ley de protección de datos muy bien estructurada y que es la que como que marca la pauta en materia de protección de datos. Entonces, países que habían expedido su ley de protección de datos con anterior al GDPR, entonces ahora como que están tratando de adecuarse y hay proyectos de ley, por ejemplo, aquí en Colombia hay uno, en Perú hay otro y así, tratando de adecuarse a la ley de protección de datos personales de la Unión Europea. Como que se vuelve un estándar y a la Unión Europea le gusta volverse un estándar, ¿no? Eh, y digamos que la ventaja, por decir algo, de que haya como una ley tipo o una ley como parecida, o sea, que haya como armonización de la ley alrededor de un tema, pues es que el cumplimiento y la implementación se facilita. Por decir algo, si yo soy una multinacional Tech Learning, que ahora se va a volver una multinacional, pues le queda más fácil si la ley es parecida en todos los países, pero si en cada ley tiene que cumplir una cosa diferente, pues la cosa se vuelve más compleja. Pero, pues también hay un llamado o sea, ante esa fragmentación regulatoria, ¿qué es lo que está pasando? Porque digamos, en América Latina no hay una iniciativa que inclusive lideramos desde CAF con UNESCO, como de que se pongan de acuerdo los países de América Latina en un marco regulatorio, pues, pero eso es difícil que se dé como una ley vinculante. Puede haber declaraciones de principios, pero difícil que se dé como una ley vinculante como la de la Unión Europea. Eh, pero digamos que cada país está haciendo proyectos de ley por su lado, inclusive en Estados Unidos, entonces cada estado por su lado, y así los diferentes países del mundo, cada uno por su lado, porque bueno, cada cual por su lado. Ve, yo no mostré lo de China, ¿no? ¿Será que se me pasó China? ¿Qué me pasó con China? Me salté China. Bueno, China, ve, yo tenía China. China sí ha regulado cosas específicas. Inteligencia artificial generativa, el tema de las deepfakes, por ejemplo, lo de el etiquetado de contenidos audiovisuales, o sea, son mucho más autoritarios y mucho más estrictos los chinos. Entonces, bueno, ya vuelvo acá. Entonces, ante esta fragmentación regulatoria y como diferentes enfoques a nivel global, entonces debemos tratar de armonizar toda la legislación o experimentar. ¿Cuál es el riesgo del efecto Bruselas? Hubo países del mundo, conozco específicamente el caso de Tailandia, hizo copy-paste de la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. ¿Y dónde vienen los retos? En la implementación, porque las capacidades que tiene Tailandia, pues no son las mismas capacidades que tiene la Unión Europea ya para vigilar y para facilitar el cumplimiento. Entonces, se puede hacer una ley, pues publicar una ley a la larga puede ser hasta fácil, pero vaya e impleméntela. ¿Y quién va a garantizar que se cumpla? Entonces, ahí es donde están los retos. Entonces, aquí voy a presentar algunas recomendaciones y reflexiones finales. Entonces, yo pienso que los países de América Latina deben considerar un modelo de aprendizaje regulatorio. Este es un modelo que propone el profesor Urs Gasser de la Universidad Tecnológica de Múnich y que es un enfoque
que por un lado permite responder a necesidades nacionales específicas, porque la crítica, digamos, de una ley que se copie o que se inspire en otro país es pues como que no se adapta a las necesidades específicas de un país. Entonces, este modelo de aprendizaje regulatorio permitiría responder a esas necesidades y a las capacidades que tienen los países, y pero de todas maneras permanecer alineado con las dinámicas regulatorias globales, porque tampoco uno se puede después inventar todo desde ceros. Entonces, es un modelo que busca como transferencia de conocimiento. Este modelo de aprendizaje regulatorio propone una respuesta entonces balanceada a ese reto, que en lugar de copiar modelos externos sin criterio, entonces promueve pues que haya como una adaptación en materia sobre todo de institucionalidad, aprender de las mejores prácticas, y que todos entonces contribuyan activamente en el desarrollo de la regulación, en este caso de la inteligencia artificial a nivel global. O sea, es un modelo donde se experimenta y se aprende entre todos. Para una regulación efectiva de la inteligencia artificial necesitamos entonces adoptar, como vemos, estrategias diversas. O sea, no solo leyes vinculantes, sino marcos éticos, sandbox regulatorios o lo que se llaman hubs de innovación. Y quiero hacer énfasis en esto, las políticas nacionales de inteligencia artificial, porque a veces hay tendencia a crear una ley para promover una política. Y por ejemplo, en el caso de Colombia no es necesario para promover una política o para adoptar una política, se hace un documento COMPES y no es necesaria una ley. Entonces, y es distinto, una política pública es distinto a una ley. Entonces, pero son mecanismos complementarios. Entonces, se debe complementar la regulación con las políticas nacionales de inteligencia artificial, con buenos esquemas de gobernanza, o sea, cómo es la institucionalidad que está detrás de eso, y también obviamente con formación de talento y creación de infraestructuras de datos y infraestructura de cómputo en el caso de inteligencia artificial de alto desempeño. Es fundamental que la regulación se base en evidencia, o sea, que empecemos a tener como un registro de incidentes, donde se determinen los verdaderos riesgos y las medidas apropiadas a nuestro contexto. La regulación se debe desarrollar con la participación de múltiples actores, o sea, no se pueden quedar allá los legisladores solitos, sino que los legisladores, los reguladores, el sector privado, la sociedad civil, la academia, todos deben participar en la regulación. La regulación de inteligencia artificial es vital para asegurar que su desarrollo y uso sean seguros, éticos y beneficiosos para todos. Y necesitamos un enfoque equilibrado que promueva la innovación mientras proteja los derechos fundamentales. Gracias.